Hoy la oposición intentó en la Cámara de Diputados realizar una sesión especial para poner un límite a la suba de las tarifas, pero no prosperó, faltó apenas un diputado y esto genera obviamente también un cambio en la estrategia del gobierno en torno a este que es el tema más conflictivo, el de las tarifas. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan. A ver, el tema de las tarifas públicas, de los aumentos de las tarifas públicas, ha dejado de ser un problema solamente económico para ser también un problema político para el gobierno. Claro. Esto se ha visto hoy con la oposición y se ha visto también en estos días con los propios aliados de la coalición gobernante de Cambiemos. ¿Qué es lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados? Había una sesión convocada fundamentalmente por el kirchnerismo para presentar un proyecto para su aprobación. Y este proyecto planteaba retrotraer las tarifas a enero del 2017, es decir, que desconocía todos los aumentos de tarifas durante el 2017 y durante el 2018, también de los que ya se han producido. La sesión no prosperó porque faltó un diputado. De todos modos, no era una sesión que iba a terminar con un resultado, no iba a aprobarse ningún proyecto. Vos sabés que en la técnica parlamentaria los proyectos se aprueban con dos condiciones. O tienen despacho de comisión, que este proyecto no tenía, o los 2/3 de los diputados tienen que aprobar que ese proyecto se trate sin despacho de comisión. Los 2/3 no tiene la oposición, solamente hay 2/3 y Cambiemos apoya una sesión especial. En este caso no estaba Cambiemos, por lo tanto no iba a haber 2/3 para aprobar. Sí podía, si había quórum, sí podía empezar un largo debate y una larga crítica de toda la oposición al gobierno. De esto se salvó el gobierno. El gobierno se salvó de un día donde iba a estar, digamos, muy criticado por la oposición, con un tema que ha provocado cierta irritación en la sociedad. El tema de los aumentos de tarifa ha provocado irritación en la sociedad y es producto de que convive en el tiempo con promesas incumplidas sobre inflación. Es decir, hay una promesa de inflación que no se cumple y hay un programa de aumentos de tarifas que se cumple estrictamente. Esta contradicción es lo que, sobre todo a la clase media, está irritando mucho. ¿Por qué a la clase media? Porque la clase media no tiene subsidios. Hay casi 1/3 de la población, medida el número de personas, que reciben subsidios al uso de servicios públicos. Reciben otra clase de subsidios, tarifa social o transporte. Reciben un montón de subsidios. La clase media tiene que disponer solo de sus ingresos salariales para pagar las dos cosas, la inflación por un lado y los aumentos de tarifa por otro. Esto, por supuesto, en la oposición es razonable que sea así. El trabajo de la oposición es oponerse, el trabajo de la oposición es tratar de explotar las cosas que pueden afectar al gobierno, pero ha tenido también el gobierno un problema en la propia coalición gobernante, en Cambiemos, porque tanto el radicalismo a través del gobernador de Mendoza, Cornejo, como de Elisa Carrió, los dos principales aliados del gobierno, han planteado que debe haber un cambio en el programa de aumentos tarifarios. Esto, para sintetizar las posiciones, el radicalismo a través de Cornejo plantea una tarifa plana, sobre todo en el tema del gas, una tarifa plana, es decir, que se pague en verano más de lo que se consume para compensar lo de invierno y que sea una misma tarifa todo el año, de tal manera que las tarifas o el efecto de las tarifas de los salarios no esté dando saltos muy bruscos durante el año. Esto es lo que plantea Cornejo. Lo que plantea Carrió es prorratear estos aumentos que ya se han anunciado y algunos se han aplicado, como el del gas que se aplicó el mes pasado. Entonces, digamos, hay un problema político que el gobierno, si se alegra por lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados, tiene razón en alegrarse, pero la alegría tiene que durar un día, porque, digamos, es un problema que realmente lo va a tener no solo en la política propia, digamos, en la coalición gobernante, sino también en la sociedad. Y eso se está viendo ya en las encuestas, que hay mucha gente
que ha perdido la confianza que tenía en el futuro. Macri siempre tuvo encuestas malas en cuanto al presente. La gente decía, estamos mal, pero con Macri vamos a estar mejor. Sí. Ahora Eso ha caído, eso ha caído. Y hoy hay una leve ventaja del pesimismo sobre el futuro, sobre la esperanza que había antes. Y esto es producto de estas dos cuestiones que son contradictorias y que significan un profundo problema político, que es una inflación que no se cumple en sus mediciones y un plan de aumentos tarifarios que sí se cumple estrictamente. Estas dos cosas conviviendo en el tiempo, con sueldos que todavía son viejos en muchos casos. No nos olvidemos que recién algunas paritarias han terminado, otras están en marcha, otras recién terminan en mayo o en junio. Los aumentos son aumentos que el gobierno ha trabajado para que sean del 15%, ya se ha consumido casi la mitad de ese 15% en el primer trimestre. Los sindicatos que han conseguido un 15% o que han firmado un 15%, lo han firmado en cuotas. Es decir, hay una situación muy frágil en cuanto a los sectores que viven de sus ingresos, que son los sectores de la clase media, que no tienen subsidio y que por otro lado tienen una enorme carga impositiva. Por supuesto que el gobierno tiene por su parte razón en algunos planteos. Es decir, si hay que hacer aumentos de tarifa, hagámoslo ya y no lo hagamos en varias cuotas, porque cada vez que tengamos que pagar anunciar aumentos, vamos a tener que pagar un precio político. Claro. Este es su tema. El otro tema es que el gobierno necesita bajar el déficit. Esto es cierto. El déficit es alto y el déficit se maneja el déficit se controla o bajando los subsidios a las tarifas o endeudándose. Y ya lo ha dicho el presidente, y yo creo que en eso tiene razón, de que este nivel de endeudamiento no se puede aguantar mucho más tiempo. Entonces, digamos, el gobierno tiene razón en cuando plantea sus cosas, cuando plantea por qué aumenta. El aumento de las tarifas significa una quita de subsidios al consumo de servicios públicos importante, y eso significa una baja en el déficit, porque si no se baja el déficit, la alternativa es seguir endeudándose. Esta es en síntesis, la posición del gobierno. Después está lo comunicacional, esto que te decía recién. Es preferible dar la mala noticia una sola vez y se terminó, que ir dándola varias malas noticias en pequeñas cuotas durante el año, ¿no? Que es un poco lo que plantea Carrió. Carrió, cuando prorratea, dice, bueno, en lugar de un 40% ahora en el gas, demos 4 veces de 10%, ¿no? Claro. ¿Cómo que, digamos, en este caso particular, Carrió casi que fogoneó más este límite a las tarifas que la propia Cristina Kirchner? No, bueno, Carrió no planteó, Carrió hasta ahora hizo un planteo político. Por eso. Se lo dijo al gobierno. Pero... pero Cristina Kirchner es, digamos, el proyecto que hoy convocó a la Cámara de Diputados de Cristina Kirchner. Claro. Digamos, Cristina Kirchner, a diferencia de Carrió, presentó un proyecto concreto, sí, que era pésimo para las finanzas del gobierno, y que estuvo a un diputado de tener quórum. No, vuelvo a decir, para que ese proyecto sea aprobado, porque no estaban dadas las condiciones, pero sí para provocar un debate, claro, digamos, opositor muy largo durante todo el día, crítico de la gestión del gobierno. Pero Carrió dijo basta de aumentos. No, Carrió lo que está planteando es, señores, no traicionemos a nuestro electorado, porque el núcleo duro del electorado del gobierno es precisamente la clase media. Y yo creo que ahí hay funcionarios como el diputado Mazó que cometieron un error cuando dijeron en las últimas horas, bueno, si perdemos la clase media podemos ganar en los sectores pobres. Creo que esto no son transacciones bancarias. Que por supuesto que un gobierno quiera ser simpático entre los sectores pobres es muy razonable, pero no puede, digamos, resignarse a perder la clase media, que es el núcleo que lo llevó al gobierno a Macri. Bueno, Macri justamente hoy en un acto en Tucumán, porque empezó la exportación de limones a Estados Unidos, tan reclamada, y se refirió al tema de las tarifas, porque evidentemente es un tema que ya no puede eludir. Lo escuchamos. Siempre poniendo la verdad sobre la mesa, diciéndonos las cosas como son. Y yo siempre les he dicho, y lo ratifico hoy, no soy mago,
Me encantaría, porque la verdad que tengo admiración por los magos, pero no me sale eso. Y tampoco soy estafador. Me he comprometido a decirles siempre la verdad. Cada vez que un argentino se abusa y busca un privilegio, que quiere que le paguen por su trabajo lo que no hizo, está perjudicando a todos los demás. A ver, ahí el presidente dice claramente que estamos ante una situación, digamos, en la que no se puede disimular la crisis en materia de déficit del Estado. Lo que está diciendo es eso: el Estado no puede pagar más subsidios a las tarifas de servicios públicos, sobre todo a los sectores que pueden pagarlo. Esto es cierto. Ahora, sus propios aliados, no hablemos de la oposición porque el trabajo de la oposición es oponerse, sus propios aliados le están diciendo es que hay maneras distintas de instrumentar esa verdad que realmente es así. Lo que está diciendo él: no soy mago. Bueno, porque obviamente él ha elegido una política mucho más realista y consensual y clásica en materia de economía, porque magia hubo durante mucho tiempo en este país y es lo que se está pagando en gran medida ahora, porque, digamos, acá hubo, me parece, 2 etapas en materia de aumento de tarifa de servicios públicos. La primera etapa, que la sociedad lo comprendió, comprendió que había... digamos, que estaba muy atrasado. No podía ser que un café valiera más que un boleto de colectivo, no podía ser que 2 entradas de cine valieran tanto como la tarifa que se pagaba de electricidad o de gas. Esa primera etapa lo entendió. Esta segunda etapa, o tercera ya de esta ola de subas, es lo que le está costando imponer al gobierno en el marco, vuelvo a decir, en el contexto de un programa inflacionario que no se cumple. Y con un gobierno que además necesita agotar, porque esta es otra cosa que hay que tener en cuenta, necesita agotar todas las malas noticias en el primer semestre de este año, porque después del Mundial empieza la campaña presidencial para el año que viene. No vamos a estar a un año de las PASO. Muy bien. Gracias, Joaquín. Gracias a vos, Juan.